La hacienda de Chinameca, el lugar donde murió el general Emiliano Zapata. En el año de 1700, Chinameca era un rancho donde había un pequeño trapiche, propiedad de Felipe Cayetano de Cárdenas. 180 años después, este mismo sitio era conocido como Rancho Nuevo y pertenecía al municipio de Ayala, en el distrito de Morelos, hoy Cuautla. 7 años más tarde, Rancho Nuevo era un poblado de 37 habitantes, con terrenos que se habían asignado a los excombatientes de la Guerra de Intervención Francesa y de la Revolución de Tuxtepec. El hacendado Vicente Alonso Simón, que había tenido una época de prosperidad en sus haciendas del Hospital y Calderón, en el año de 1896 comenzó a comprar enormes extensiones de terreno en comunidades vecinas de Rancho Nuevo, en las colonias Zaragoza, Hidalgo y Juárez. Los terrenos de lo que hoy es Chinameca fueron adquiridos por don Vicente Alonso en 1899 y fue esta la mayor de sus propiedades, situada en una amplia zona que abarcaba Zacapalco, El Limón, Santa Rita, Santa Cruz, La Mezquitera, La Era, Nespa, Cuastitlán, Pala, Los Hornos, Chimalacatlán, Ajuchitlán, Huautla, Rancho Viejo y San José de Vázquez. El hacendado, que en 1882 había publicado artículos sobre la siembra de la caña de azúcar y su industrialización, era un hombre intelectual y que además se había casado con Julia Pagaza, hermana de otro hacendado que tenía muchos terrenos y era dueño de la hacienda de Zacatepec. El mismo año en que adquirió sus propiedades en Chinameca, don Vicente ordenó la construcción de un enorme canal para irrigar sus tierras, obra que le llevó más de 5 años. La hacienda de Chinameca contaba entonces con los terrenos vecinos comprados 3 años antes, con más de 35,000 hectáreas de tierras quebradas, abundantes de cerros y barrancas, atravesada por el río Cuautla y los magníficos llanos de Chinameca, Amatepec y el de Hornos. Inicialmente la idea fue levantar una hacienda de cría de ganado, pero de inmediato don Vicente se decidió por el cultivo de arroz, en vista de los buenos resultados que obtuvo. El edificio que hoy conocemos de la hacienda de Chinameca fue construido en 1906. El proyecto estuvo a cargo de León Salinas, quien venía de terminar las obras de un ramal del ferrocarril interoceánico México-Puebla. Lo primero que hizo fue la construcción de la casa habitación y de las bodegas, así como las bases para la instalación de la fábrica y la chimenea. Don León Salinas se llevó a Chinameca a un especialista en hornos y chimeneas, el fogonero Felipe Neri, oriundo de Cuernavaca. Don León aseguraba que la comisión de trasladar las rayas de los trabajadores se la dio el mismo Emiliano Zapata, quien las traía desde Cuautla y que a pesar de que nunca supo cómo lo hacía, jamás le faltó un solo centavo. Nunca supo qué caminos tomaba para su seguridad, pero el dinero siempre estuvo a tiempo. A finales de 1906, por el ramal del ferrocarril que iba desde Huichila hasta Chinameca, llegaron las más modernas maquinarias de la época para la producción de caña de azúcar, instaladas rápidamente. Ese año se hizo una zafra de tanteo. La primera zafra de Chinameca produjo casi media tonelada de miel y 1 tonelada de azúcar. Para esa época era ya la hacienda con mayor extensión de terreno en Morelos, con sus 64,500 hectáreas. Desde 1909, con la llegada de Pablo Escandón al gobierno del estado de Morelos, también hacendado y miembro del Partido de los Científicos, se llevó una política de opresión y consolidación del régimen hacendario. El me vendes o le compro a tu viuda fue una táctica corriente para despojar de sus tierras a los campesinos. La gente de los pueblos se encontraba inerme, sus dirigentes y abogados se hallaban en la cárcel o estaban escondidos en los montes a causa de sus simpatías con Patricio Leiva, candidato que había contendido contra Escandón por el gobierno del estado. La política de Emiliano Zapata en 1911 era lograr la reforma agraria
y no consentía en expropiar las haciendas, al grado de que dio facilidades para que haciendas como la de Chinameca terminaran su zafra, pues tenía la esperanza de que Madero hiciera justicia a los hombres de campo. En 1912, los revolucionarios opinaban que los gastos de la guerra los debían pagar los hacendados y le fijaron un impuesto semanal a las haciendas, enviando circulares a sus propietarios donde los amenazaban con quemar los cañales si no pagaban. Venustiano Carranza, a finales de 1918, mandó a 3,000 hombres a combatir a Zapata. Las tropas sureñas, después de continuas luchas que duraron 9 años, se encontraban sin parque y desgastadas. A principios de 1919, en la ciudad de Cuautla, Pablo González, jefe de las fuerzas carrancistas, mandó combatir a Emiliano Zapata, urdiendo el plan de capturarlo utilizando al capitán Jesús Guajardo, uno de los militares de la División de Oriente. Fingiendo que se afiliaba a las tropas de Zapata, Guajardo ofreció al general 20,000 cartuchos. Luego de simular algunos ataques en los que murieron varios carrancistas, para convencer a Emiliano Zapata se entrevistó con él y le obsequió un caballo llamado Haz de Oros, para luego hacer una cita en la hacienda de Chinameca. La mañana del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata y su escolta, todos a caballo, se situaron en un lugar llamado Piedra Encimada, desde donde veían la hacienda de Chinameca. Era un jueves como cualquier otro. Una mujer le había dicho a Zapata que se trataba de una trampa, pero este descendió a hablar con Guajardo, conversación que fue interrumpida a la voz de «Vienen los federales». Zapata ordenó a Guajardo que defendiera la hacienda y organizó varias patrullas, aunque no había señales del enemigo, por lo que, dejando centinelas, regresó a la hacienda. Ahí Guajardo lo invitó a comer a las 2 de la tarde, y Zapata, montando el alazán recién regalado, entró a la hacienda acompañado de 10 hombres. La guardia estaba formada para hacer honores, pero en cuanto cruzó el lugar, el clarín tocó 3 veces la llamada de honor, y de inmediato a quemarropa le vaciaron 2 veces la carga. Zapata cayó para no levantarse más. En esta trampa murió también su ayudante Palacios y otros 2 de sus escoltas. Actualmente, en el antiguo portón donde se consumó este hecho, se yergue una bella escultura del caudillo del sur. También se puede visitar lo que fue la casa habitación, las oficinas, las bodegas, la enorme chimenea al pie de la cual están los hornos y un museo muy bonito que se llama Museo del Agrarismo. El museo expone el devenir del agrarismo, el movimiento social y político que marcó la historia de México contemporáneo, y cuenta con documentos que datan del siglo XVI. El pueblo de Chinameca es apacible. Frente a la histórica hacienda se encuentra una pequeña alameda con un bello kiosco. Los lugareños, como sus antepasados, se dedican al cultivo de la caña y del maíz principalmente. Si te decides a visitar Chinameca, no dejes también de ir a la población cercana de Anenecuilco, donde se encuentra la que fuera la casa de Emiliano Zapata y un bello mural alusivo a los ideales del famoso caudillo del sur.